Buenas, mi nombre es Ateri Cordero y yo les voy a hablar sobre la sexualidad dentro de la psicología. Entendemos que la sexualidad humana es un concepto amplio que se basa más que todo en una normativa de moralidad, de género, de estigma, de sentimentalismo o prácticamente de un autoconcepto que tenemos cada persona como su identidad. Este puede variar de género, puede variar de gustos, puede variar de volatilidad, pero principalmente todo esto se basa en una representación de su personalidad, es una característica, más que, sin embargo, en las especies animales, la sexualidad no es más que con un fin reproductivo, mientras que en los humanos este es como un fin amplísimo en donde tenemos varias diversidad de conceptos. Puede ser una identidad de género, puede ser un rol que se juega como persona o puede ser simplemente la representación de gustos de esta. Esta puede variar dependiendo de cada tipo de crecimiento, dependiendo de cada tipo de identidad y dependiendo de cada tipo de gusto. A diferencia de los animales, la sexualidad no es simplemente con el fin evolutivo ni reproductivo, sino que también consta partes importantes como la demostración de afecto, el sentimentalismo, el erotismo, el placer, la sexualidad. No es simplemente con un fin biológico como en otras especies representadas. Ahora bien, la sexualidad más que todo viene agarrada de la mano en lo que viene siendo la demostración de afecto de cada persona y sobre su manera de expresarlo, sobre su manera de llevar a cabo un sentimiento o un pensamiento que tiene cada ser. Varía, como ya mencioné anteriormente, y tiene diferentes tipos de representación o diferentes tipos de demostraciones. Buenos días, mi nombre es Patricia Canela y hoy voy a tratar el tema de la sexualidad humana. Cuando hablamos de la sexualidad puede haber ciertas definiciones que pueden ser unas más acertadas que otras. Primero podemos hablar de un concepto de la sexualidad como todo aquel acto o actividad biológica que tiene fines reproductivos, pero este sería un concepto muy simple. Pero si hablamos de un concepto más elaborado o construido, como lo es que la sexualidad son todos aquellos elementos anatómicos y fisiológicos que van a interactuar para generar la expresión sexual, o la expresión de todos aquellos elementos que tengan que ver con el sexo, de forma que se va a generar la expresión del comportamiento, del deseo, de la comunicación y de la reproducción. Es muy importante destacar que dentro de la sexualidad va a haber varios elementos. Hay ciertos elementos que van a ser independientes a nuestras relaciones, es decir, van a estar con nosotros desde el momento de nuestra vida, desde el momento en que nosotros nacemos a lo largo de toda nuestra vida, que van a ser independientes de nuestra edad, del sexo, de la raza, de la nacionalidad, de la ubicación o de la religión que podamos tener, incluso de la educación o del trabajo que tengamos. Entonces estos elementos no van a depender de las relaciones sociales que tengamos, pero hay otros elementos sociales que sí van a tener esta dependencia. Es decir, van a depender de todas las experiencias de vida y las relaciones sociales que tengamos a lo largo de nuestro desarrollo. Y incluso lo que es la cultura en la cual nos veamos relacionados también va a afectar, porque hay ciertas actividades o situaciones culturales que pueden inhibir o pueden estimular esta expresión sexual. Es importante ver que dentro de la sexualidad ella no puede hacer como ciertas pausas o paros durante nuestra vida, es decir, ella va a estar continua y siempre presente dentro de nosotros. Y estas ciertas actividades que se hagan dentro de una cultura o que no se hagan dentro de otra va a depender de si la persona va a tener ciertos conflictos internos al momento de poder expresar toda esta energía sexual. En cuanto a los elementos sociales que mencionamos anteriormente, existen ciertos elementos como el comportamiento sexual, la idea que tengamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra idea sexual o también sobre nuestra propia identidad sexual. Y estos son elementos que, como mencioné anteriormente, van a desarrollarse a medida que la persona va teniendo distintas identidades o distintas relaciones sociales con los demás. E incluso esto tiene mucho que ver las relaciones afectivas, ya que dentro de las relaciones afectivas vamos a poder descubrir todas nuestras manifestaciones o la forma en la que nosotros nos sentimos más cómodos al momento de manifestar nuestros placeres sexuales. De esta forma, las relaciones sociales van a ser una forma de ayudar a nosotros mismos a poder conocer cómo nosotros vamos a poder manifestar esta energía sexual.
En cambio, existen otros elementos que van a ser innatos, que van a estar con nosotros dentro de un principio y que va a ser normal que desde el primer momento en que nosotros nazcamos tengamos esta necesidad espontánea de generar una expresión de esta energía sexual. Entonces, como mencioné anteriormente, va a depender de la cultura en la que nos encontremos, que si esta va a inhibir o generar una pausa dentro de estas características para que nosotros podamos expresar esta energía sexual en ciertos momentos de nuestra vida y bajo ciertas condiciones. O si al contrario va a estimular la aparición de esta energía sexual sin importar todo el resto de elementos que nos sean abarcados, como las personas en las cuales estemos relacionadas o que nos estén a nuestro alrededor, e incluso el lugar en donde nos encontremos. Entonces, en síntesis, podemos hablar de 3 elementos básicos que van a poder abarcar nuestra sexualidad. Podemos hablar de la función biológica o de los componentes biológicos que van a estar con nosotros desde el momento en que nacemos y que van a ir apareciendo o van a ir desarrollándose a lo largo de todo nuestro desarrollo, es decir, a lo largo de lo que nosotros vayamos hablando, de lo que nosotros vayamos creciendo, vayamos aprendiendo todo lo que debemos aprender, estos aspectos sexuales van a ir apareciendo. También podemos hablar de todo el aspecto psicológico que va a tener que ver directamente con la forma en la que nosotros tenemos una imagen sobre nosotros mismos. Entonces, en este aspecto va a entrar todo lo que es la identidad sexual y nuestra personalidad, ya que va a afectar dentro de la forma en la que nosotros vamos a pensar sobre nosotros mismos. Entonces vamos a pensar sobre nuestra sexualidad y manifestarla frente a los demás. Y también está el aspecto social, que como mencioné anteriormente, va a desarrollarse a partir de las relaciones sociales que tengamos con los demás. Entonces, dependiendo de qué tipo de relaciones tengamos con el resto de personas a nuestro alrededor, va a depender también de cómo manifestemos todas estas partes sociales o todos estos aspectos y elementos sexuales que tengamos de nuestro interior y cómo los vamos a manifestar con los demás. Hola, buenos días, mi nombre es Jocelyn Materano y si continuamos con el tema de la sexualidad humana, vamos a verla ahora desde una perspectiva o de un aspecto más psicológico. Y es allí donde podemos mencionar diversos conceptos que definan o que formen parte de lo que es la sexualidad humana, como lo es líbido, que por una parte Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, se refería al líbido como la fuerza y la pulsión sexual de un individuo, y por otro lado se refería a erotismo como las conductas o procesos para satisfacer esa pulsión sexual y la vida, comprendiendo así el factor personal y el factor social. El factor personal, por su parte, se conoce como la expresión de los deseos íntimos y particulares de cada persona. Sin embargo, el factor social va a depender directamente de la cultura en la cual el individuo esté rodeado, ya que puede haber una variación desde una expresión libre de la sexualidad hasta una represión insana de la misma basándose en el género o en la edad. Existen así algunos estudios relacionados con la sexualidad, como por ejemplo el modelo holónico del doctor Eusebio Rubio Arioles, donde este propone 4 pilares que definen la sexualidad humana, que son el género, la reproductividad, los vínculos afectivos y el erotismo. De esta forma, cada uno de estos elementos influye y es importante durante el desarrollo de la sexualidad, y cada uno de ellos tiene su complejidad. Aplicado así desde la psicología, la mente se involucra en este proceso, ya que la experiencia es la que queda en el individuo y luego la analiza. Y en la base a eso va relacionando cada uno de esos pilares, generando un significado afectivo y personal sobre la sexualidad. Esto va a depender de sus variantes, ya que un estímulo de placer para un bebé en sus primeros meses pueden ser caricias banales. Sin embargo, frente a un adulto joven, estos mismos estímulos estarán vinculados directamente el género del erotismo del individuo que, lo genera. Dentro de los factores que engloban la sexualidad sana encontramos también la masturbación, que se basa en brindarse placer individualmente por medio del contacto con nuestros órganos sexuales, que llevan al autoconocimiento de nuestro cuerpo y que resulta también esencial para la práctica sexual. Su uso es evidencia de cómo la sexualidad puede ser experimentada en muchas maneras. Con muchos de los elementos internos de la sexualidad humana mencionados, un elemento externo como lo es la educación, es muy importante cuando una persona ya esté expuesta a la misma, ya que la educación sexual es tan importante como el resto para que las personas tengan una base sólida y para poder desarrollar una sexualidad de forma natural y de forma responsable, teniendo en cuenta que no representa un tabú
cuando es una experiencia totalmente natural, común y biológica. Porque, bueno, viene con la reproductividad humana. Al adaptarla en grandes masas, una sociedad puede verse instruida sobre este tema para que así exista una sexualidad libre y plena, y con sus integrantes teniendo la tranquilidad de que pueden recibir ayuda de profesionales dispuestos frente a cualquier problemática de esta índole. Allí mismo se expresa la responsabilidad que va ligada a la sexualidad, pues una persona sexualmente responsable debe caracterizarse por vivir la sexualidad con autonomía, con madurez, con honestidad, con respeto, con consentimiento, protección y la búsqueda de placer y bienestar para ambas partes que estén involucradas en el acto. En este mismo orden de ideas, se puede resumir que la sexualidad humana es la capacidad básicamente de sentir experiencias eróticas y también de expresarse sexualmente, lo que puede involucrar sentimientos, comportamientos biológicos, eróticos, emocionales o espirituales que forman parte de nuestra personalidad y que constituye un todo con nosotros mismos, visto como un fenómeno sociocultural que está influido por la calidad de las relaciones interpersonales, el contexto en que nos desenvolvemos y por la integración que hemos hecho de las experiencias vividas. Buen día, mi nombre es Gabriela Martínez y el día de hoy voy a hablar sobre las relaciones interpersonales. Se define como relaciones interpersonales a las manifestaciones del ser humano como un ser sociable por naturaleza, por medio de interacciones recíprocas entre dos o más personas, para procurar satisfacer sus necesidades sociales, el intercambio de sentimientos, conocimientos y experiencias. También es importante tener como pilar en estas relaciones la comunicación afectiva y el respeto, ya que estas relaciones a una etapa muy temprana puede afectar en diversos ámbitos, como puede ser el aprendizaje de actitudes, la construcción de valores relacionados con el ambiente, la percepción de situaciones desde la perspectiva de la otra persona, la formación de identidades, la adquisición de habilidades sociales y la identificación de redes de apoyo en situaciones difíciles. Las relaciones interpersonales son algo muy variado y muy complejo, por lo que se pueden reconocer las siguientes. Las relaciones íntimas o afectivas. Estas relaciones son recíprocas en las que los individuos se sienten una gran confianza y una conexión muy profunda, siendo su objetivo perdurar en el tiempo. Este está asociado a relaciones placenteras, de protección, solidaridad y pertenencia. De igual manera, esta comprende distintos grados de afecto, como lo puede ser el caso del amor y la amistad. También se encuentran las relaciones superficiales, que estas son relaciones sin mucha importancia ni centrales en la vida de los individuos. Lo que la caracteriza es que son pasajeras y no profundas, pueden ser placenteras o no. Está formada por interacciones con un desconocido en donde no se pasa de la formalidad a saber que son efímeras y posiblemente no se volverán a ver. También están las relaciones circunstanciales, que estas se incluyen las relaciones que se tienen con personas con las que se involucran a menudo, pero que no se siente un apego muy profundo, estando entre el espectro de lo íntimo y lo superficial. Y al estar entre un punto medio, las relaciones pueden pasar de ser muy profundas o muy superficiales. Como ejemplo de este tipo de relaciones se encuentran los compañeros de clase o los compañeros de trabajo. También están las relaciones de rivalidad. Estos son vínculos mayormente negativos que parten de la hostilidad, la rivalidad y sacan a flote emociones muy profundas y muy fuertes como lo sería el odio. Estas relaciones elevan en mayor o menor medida las emociones, por lo que no se valoran como las relaciones íntimas, aunque siempre pueden cambiar de categoría. Y en esta categoría están los adversarios y enemigos. Las relaciones familiares. En esta entran las relaciones que tenemos con personas con quienes crecimos y tenemos un lazo familiar o genealógico, es decir, aquellas con las que estamos relacionadas por medio de la sangre. Muchos de ellos tienen un principio de autoridad, por lo
cuales podemos estar de acuerdo en amar o disgustar. Además, en general estas relaciones pueden ser más o menos profundas o superficiales, pero a diferencia de las otras tienden a persistir mucho en el tiempo. Un ejemplo de estas relaciones serían los padres, los tíos, los abuelos. Las relaciones interdependientes. En un principio, al interactuar con las personas se tiende a sincronizar las preferencias, las intenciones y las expectativas con las de los demás. Entonces, en las relaciones hay interdependencia entre las personas, dependencia de los demás para satisfacer necesidades de afecto, aprobación, poder y trascendencia. Desde un enfoque muy tradicional, la interdependencia en cualquier ámbito se puede clasificar en interdependencia positiva e interdependencia negativa. La interdependencia positiva es cuando las personas se coordinan en base a sus intereses comunes, fomentando un beneficio mutuo a través de la relación ya establecida, en la medida en que ambos individuos se benefician de ese vínculo. Mientras que la interdependencia negativa sucede cuando la relación está coordinada por distintos intereses, lo que debilita a los individuos que son los dependientes, generando el efecto de agrandar la dependencia mutua a niveles en que ninguno de los dos puede satisfacer las necesidades que plantearon inicialmente con el vínculo. La interdependencia también puede tener que ver con fines y medios, cualesquiera que sean los intereses de la relación de coordinación. También existen las relaciones románticas. Una relación romántica es una relación interpersonal que involucra la cercanía emocional y o física. Sin embargo, aunque el romance íntimo suele ser puramente sexual, también puede ser no sexual. La mayoría de las interacciones son de tipo romántica, dependiendo de cómo se definan las propias relaciones. Una relación amorosa es cualquier tipo de relación afectiva o amistosa en la que hay amor, es decir, cariño por una o varias personas, sin necesidad de tratarse exclusivamente de relaciones de pareja. Como por ejemplo en las relaciones románticas también se pueden nombrar las relaciones matrimoniales, la cual es la unión de dos personas con una relación íntima por medio de un vínculo conyugal, sea civil o simbólico. Gracias por su atención. Mi nombre es María Emilia Hernández y hoy les voy a hablar un poco sobre la atracción. Esta es una inclinación individual que se tiene para evaluar a otra persona de forma positiva o negativa. En esta actitud se llevan componentes cognitivos, afectivos y conductuales. Y según estas teorías, las personas se sentirán atraídas por quienes les facilitan algún tipo de recompensa. Los tipos de atracción. A lo largo de nuestra vida experimentamos diferentes tipos de atracción, que no siempre van a pasar por el filtro de lo sexual. La forma de sentir, de conectar con lo particular y fascinante de cada persona puede llegar más allá de la piel o de una simple imagen. Muchas veces estas se confunden con el amor, cuando en realidad es posible sentirse atraído por alguien en un aspecto determinado sin que exista la necesidad del enamoramiento. Para esto hay una serie de factores que influyen. Estos serían la proximidad, que de algún modo existe la tendencia a experimentar fascinación por las personas que vemos a menudo, y la familiaridad. Si una persona nos genera cercanía, si nos da el sentimiento de comodidad o nos hace recordar a alguien, será más fácil que caiga en nuestro foco de interés. Ahora bien, los tipos de atracción existen diferentes, entonces dentro de estos existen lo que sería la atracción sexual, que es la más conocida y la más intensa, pero por más estremecedora y profunda que ésta sea, no siempre va a ser la más duradera. En este tipo se va a mezclar lo que sería el deseo, la sexualidad, la cercanía, pero en especial la necesidad del contacto físico. Asimismo, en este tipo hay una serie de ingredientes neuroquímicos y hormonales muy concretos, como lo serían la dopamina, la oxitocina, la adrenalina, entre otros. Aunque por otro lado, la atracción sexual
puede surgir sola, es decir, sin necesidad del enamoramiento, o en combinación con la atracción romántica, que es en donde se estaría construyendo un lazo del amor. La atracción romántica, que más allá del ideal que se tiene sobre esta atracción, de esta se viven falsas ilusiones, esta es un poco más sobre la admiración ciega, donde las personas lo dan todo a cambio de nada. Se halla que en un aspecto general, esto puede ser el impulso de estar cerca de alguien que compartan las mismas experiencias y momentos de la vida. Esta proximidad, el afecto, la admiración y el cariño. La amistad, esta sin duda es una que vivimos al menos una vez en la vida. Es las personas por las que sentimos atracción más que otras, tanto como para mantener un lazo con ellos más especial. Este tipo de lazo tendría admiración, fascinación por esa persona. La atracción basada en la cercanía. Se trata de las personas en el entorno con las que tenemos comodidad y queremos mantener cerca y para por lo menos abrazarlas, como sería el ejemplo de una relación padre-hijo. La atracción estética es esa admiración que se le tiene a alguien basándose en su aspecto, su estilo, su forma de moverse o de expresarse. No hay ni deseo sexual ni un sentimiento romántico, sino que esta se trata solo de la fascinación que se puede tener por lo menos un icono de la moda, de la televisión o de la música. La atracción intelectual. Son aquellas personas que se sienten atraídas por la inteligencia ajena. Son esas situaciones en las que las personas nos gusta estar entre una conversación profunda, original y brillante con alguien. En este caso también hay un componente sexual, es decir, la atracción que esto puede generar, este discurso, estas argumentaciones, la riqueza de datos y originalidad. La elegancia comunicativa va a despertar un deseo físico. Conociendo todos estos tipos de atracción podemos darnos cuenta de que el ser humano es un ser fascinante, rigido por una serie de impulsos, deseos y sentimientos que generan felicidad, o puede construir toda una fuente de sufrimiento. De igual manera, considero que vale la pena poder experimentarlos todos. Gracias. Buenas, mi nombre es Anis Coronel y hoy les voy a hablar sobre la afiliación, la cual es el deseo de buscar compañía y relación, ya sea por estar próximos, asegura la protección, debido a que el desarrollo del grupo nos permite solucionar problemas adaptativos, incluso sin más beneficio que la propia interacción. Este deseo de contacto social varía según el momento, las situaciones y según el modelo de afiliación que las personas buscan mantener. Y si nos desviamos, deberíamos ajustar nuestra conducta para restaurarla. Hill, en 1987, en un modelo multidimensional, postula sobre las 4 razones por las que las personas se afilian, las cuales una de las más importantes sería establecer relación positiva. El establecer una relación con otros por gusto, simplemente porque te deleitas con su compañía, lo cual resulta de manera placentera para ti, de alguna forma, quizás porque comparten gustos, intereses, sueños o metas, y resulta estimulante para ambas personas. Otra de las razones sería para recibir apoyo emocional. Jacob Roffé, en 1984, propuso que la teoría con una utilidad de afiliación, donde argumentó que el estrés despierta deseo de asociarse al estar con otros, puede reducir el impacto negativo o tensión o angustia que se presenta. Sin embargo, en los experimentos se encontraron personas que manifestaban vergüenza al interactuar con otros, incrementando el nivel de estrés en vez de reducirlo. La intensidad, esta que prefiere asociar a las personas en momentos estresantes, tiene costes y beneficios que suponen según el contexto y la particularidad de la persona. Otra razón sería para adquirir más información. En los estudios realizados, se comprobó que las circunstancias de mayor ansiedad favorecen la búsqueda de contacto interpersonal, porque permite, de alguna manera, escapar de la situación. Al intercambiar información puede hacer que disminuya la angustia, que aunque no se resuelve en conflicto, al escuchar distintos puntos de vista, puede ser o puede ayudar a afrontar situaciones difíciles a cada individuo. Y
tal vez a llegar a un acuerdo psicosocial del problema. Otra de las formas sería, o de los tipos, sería para recibir atención y aceptar a los demás. La consideración positiva incluye a los sentimientos de afecto, respeto, simpatía, aceptación, y la necesidad de atención responde al deseo de estar tenido en alta estima. Hill, en 1987, dijo que cuando las personas hacían vínculos fuertes de pareja, colega, familia o con ciertos grupos que comparten ideologías o intereses, se ha observado que dichos sujetos suelen tener mayor autoestima a otros sujetos que se encuentren aislados. Buenos días, mi nombre es Giselle Galarraga y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las emociones y aclarar su concepto. Primero tenemos que tomar en cuenta que las emociones son aquel estado complejo y multifactorial que se traduce en cambios físicos y psicológicos que a su vez influyen de manera importante en nuestro pensamiento, comportamiento y conducta. Una emoción se define a las emociones como un estado psicológico complejo que implica tres componentes. Estos componentes son una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta de comportamiento o expresiva. Las emociones más importantes o las que más se hacen destacar son el miedo, la sorpresa, el asco o aversión, la ira, la alegría y la tristeza. Estas emociones tienen a su vez diferentes funciones. El miedo es aquella emoción en donde tendemos hacia la protección. La sorpresa es la que nos ayuda a orientarnos en situaciones nuevas. El asco o la aversión nos produce rechazo hacia aquello que tenemos adelante. La ira nos induce hacia la destrucción. La alegría nos incentiva a reproducir aquellos momentos en donde nos sentimos bien. Y la tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Las emociones tienen diferentes componentes. Entre estos componentes tenemos el componente fisiológico, que son aquellos cambios que se desarrollan en el funcionamiento del sistema nervioso central. Este componente a su vez tiene sus sistemas fisiológicos relacionados con las emociones, los cuales son tres. Entre estos participan el sistema nervioso central, el sistema nervioso límbico y el sistema nervioso autónomo. Durante estos procesos emocionales se consideran particularmente activos los siguientes centros del sistema nervioso central. Tenemos primordialmente que la corteza cerebral forma parte del sistema nervioso central, y la corteza cerebral activa regula e integra las reacciones relacionadas con las emociones. Las amígdalas están relacionadas con las sensaciones de ira, placer, dolor y temor. Por esta razón, la extirpación de amígdalas causa complejos cambios en la conducta. Tenemos también que la médula espinal influye en todas las emociones que están relacionadas con determinadas respuestas fisiológicas a las emociones. En consecuencia, es posible que las reacciones emocionales estén relacionadas con cambios fisiológicos necesarios para que el individuo haga frente a la situación, bien sea para la transmisión de mensajes o señales de respuestas a otros individuos. Tenemos también otros componentes, como es el componente subjetivo, que este es el conjunto de procesos cognitivos relacionados con la respuesta emocional o determinadas características del entorno y cambios fisiológicos. Tenemos la respuesta conductual, el cual es el factor perceptible de los individuos relacionados con otros estados mentales emocionales. Y por último tenemos el componente emocional, que parece ser determinante ante la disyuntiva de atacar o huir de un individuo amenazado. Por último, o casi terminando, podemos mencionar las emociones y su relación con la sexualidad humana. Tenemos que la función sexual requiere un cierto grado de bienestar emocional y de comunicación con la pareja, así como recursos como la energía, la vitalidad, la atención, el deseo sexual, las fantasías, la capacidad de seducción, etc. Nuestro organismo es extremadamente inteligente, por lo cual si tenemos que hacer algo muy importante, asignará las reservas necesarias, pero dejando de atender otras funciones que en este momento se consideran menos urgentes. El deseo sexual es diferente según las personas. Sus variaciones afectan tanto a los hombres como a las mujeres y pueden ser eventuales o prolongarse por un largo tiempo.
tenemos que las emociones, los sentimientos sexuales son el deseo, la atracción y el enamoramiento. El deseo se define como aquel estado interno que medializa la existencia humana y nos impulsa a la búsqueda de contacto. La atracción es aquel sentimiento que implica deseo, pero se dirige concretamente hacia personas determinadas. Y el enamoramiento conlleva deseo y atracción, hace que la persona de la que nos estamos enamorando parezca insustituible. Esto es todo por mi parte, espero les haya quedado claro, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Ireris Domel y yo voy a hablar un poco sobre lo que son los instintos sexuales. Primeramente vamos a definir qué es un instinto. Tenemos que un instinto es una acción innata, inconsciente, natural, interior e irracional que tenemos sobre realizar una acción. De hecho, esta se hace a partir de mensajes químicos mediados por hormonas, los cuales nos indican, o sea, nuestro organismo nos está indicando que tienen la necesidad de algo, es la necesidad de poseer, la necesidad de hacer una acción o la necesidad de manifestarse, de expresarse de cierta manera. Acá tenemos el instinto de supervivencia, que es lo que nos ayuda a no morir, básicamente nos protege cuando hay alguna situación de emergencia. Tenemos el instinto que nos mide a la hora de comer y tenemos miles de instintos. Pero lo que nos interesa es el ámbito sexual. A diferencia de otros instintos, el instinto sexual es algo que está muy estigmatizado. ¿Por qué? Debido a la posición socioambiental en la que nos desarrollamos, este se va a ver fuertemente influido. El instinto sexual, primeramente, o desde las formas más sencillas, que vendría siendo la forma animal, está ainado únicamente hacia la reproducción. Sin embargo, cuando nos vamos al ser humano, sabemos que somos bastante complejos. Nosotros tenemos un ámbito psicoemocional. No es simplemente lo físico, no es simplemente lo biológico. Es también que se necesita tener una interacción de carácter emocional, de carácter insensitivo. Tiene que haber un gusto o una fascinación propia para poder llevarlo a cabo. Aquí se hace un carácter dual. ¿Por qué un carácter dual? Porque no es solo un individuo el que está expresando su sexualidad, sino son dos individuos los que están compartiendo sus propios deseos para así desarrollarlos. Aunque también podría ser un mismo individuo que quiere desarrollar sus deseos sexuales dándose placer a sí mismo. Ok. Hay que tener en cuenta que esto inicia desde nuestra propia psicoafectividad, desde el cómo nos percibimos a nosotros mismos para poder ver nuestra relación con otras personas. ¿Por qué? Porque si una persona no está acorde o no se siente conforme consigo mismo, no va a poder expresarse libremente, no va a poder tener una expresión sexual adecuada con demás individuos. Desde tiempos antiguos esto se ha visto como un tabú, principalmente en la mujer. ¿Por qué? Porque se dice que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, que estos instintos son malignos, que son cosa del diablo, que está mal sentirlos cuando no es así. La idea general nos ha impulsado a reprimirlo, nos ha impulsado a creer que esto está mal y no. Lo que se debe tener en cuenta es que se deben controlar. Los instintos no sean malos. Los instintos son inconscientes, son irracionales en muchos sentidos y por esto debemos llevarlos a la parte racional. A diferencia de otros instintos, este puede tener muchísimos factores negativos si no se desarrolla con responsabilidad. Por ejemplo, si la sexualidad no es expresada correctamente, podemos llegar a un embarazo no planificado, podemos llegar a enfermedades de transmisión sexual, demás enfermedades venéreas como el VIH, el SIDA, el sífilis, la gonorrea, la cándida y demás. O sea, podría pasar toda la noche enumerándolas, pero ese no es el punto acá. El punto acá es que los impulsos deben ser medidos, no deben ser suprimidos, deben ser controlados de forma que la persona se sienta a gusto. Porque si una persona tiene una sexualidad libre, si una persona se puede desarrollar a plenitud, va a poder tener una autoestima mejorada, va a tener una mejor relación consigo mismo y con su ambiente, va a tener una mejora en las relaciones interpersonales, va a tener una mejora en las relaciones afectivas y
en el cómo se maneja con su entorno. No es simplemente las ganas de desahogarse, no, es también de conocerse, de aliviarse, de crecer en muchos sentidos, y es propio del ser humano, no puede ser ignorado. Buenas, mi nombre es Elena María y el día de hoy les hablaré sobre la sexualidad como instinto. Podemos definir mi instinto como una tendencia hacia algo o un objeto y la necesidad de poseer ese objeto en cuestión. Ahora, cuando hablamos del instinto del hombre o del hombre, estos pueden variar, ¿vale? Sin embargo, esto depende de la concepción psicológica que se les dé, puesto que hay diversas opiniones en las cuales se niega la existencia total de instintos en el hombre, hasta algunas que mencionan que cada acto realizado por el hombre es debido y provocado por los instintos de este. ¿De acuerdo? Ahora, hay una serie de características que diferencian el instinto sexual de otros instintos en el hombre. Como por ejemplo, sobrepasa lo que viene siendo el plano somático del individuo, integrándolo así a su propia psicoafectividad. Otra característica que el instinto sexual posee es que no nace y se mantiene en un solo individuo, es decir, en el mismo individuo, en el propio individuo, sino que se manifiesta en otra persona, siendo así una experiencia que se vive en dualidad, teniendo repercusiones en lo somático y psíquico. Esta experiencia como tal trasciende más allá de lo que viene siendo estos dos individuos, por lo que viene siendo el fruto de un nuevo ser, el cual va a instaurar un cambio radical en el plano existencial de la pareja a lo largo de su vida. Otra característica es que el instinto sexual es muy elástico y adaptable a los movimientos de la situación según el ambiente en el que se encuentra. Ejemplo sería las instituciones cerradas a un trato heterosexual como lo que viene siendo las cárceles o campos, los cuales son más propensos a la homosexualidad. ¿De acuerdo? También tenemos otro ejemplo como lo que viene siendo el bestialismo, que mayormente se ve manifestado en los granjeros o pastores que se ven confinados a vivir con su ganado durante meses en las altas montañas. También tenemos a los embalsamadores del antiguo Egipto, los cuales vivían en la necrópolis y estos mantenían relaciones sexuales con muertos. Luego de que todos estos individuos realizaran estos actos, ellos se volvían a integrar a lo que viene siendo su ambiente familiar habitual y mantenían nuevamente relaciones sexuales normales. Esto según el esquema o modelo social, según el lugar en el que ellos se encuentran viviendo. La sexualidad como tal puede considerarse bajo tres aspectos. El primero vendría siendo que posibilita la comunicación entre dos personas o dos individuos. El segundo es que es una experiencia placentera, ¿okay? Se quiere vivir como una experiencia placentera. Y el tercero, con la finalidad de la reproducción humana. En realidad, según la educación sexual que reciba cada individuo, se puede tratar de manifestar uno, dos o incluso los tres aspectos, ¿vale? Y según esta misma educación sexual que haya recibido cada persona, uno luego del coito podría sentirse ya sea plenamente satisfecho o con un sentimiento de autoinfravaloración, el cual también puede verse manifestado en relaciones como lo que viene siendo el matrimonio. Mi nombre es Verónica Villasana y en esta oportunidad yo les hablaré sobre qué es el amor. Cómo definir algo tan complejo, contradictorio y fascinante que al mismo tiempo nos hace sentir tan vivos. No puede observarse bajo un microscopio y hay quienes lo definen en términos químicos y quienes lo hacen como poesía del mismo. El amor es inspiración y a la vez sufrimiento. Todos quieren vivirlo, la mayoría lo han sentido alguna vez, pero nuestra cuenta pendiente sigue siendo cómo poder explicarlo. Decía Mahatma Gandhi que donde hay amor hay vida. Esta es una de las definiciones más sencillas, pero una de las más realistas sobre esta dimensión maravillosa y misteriosa. Esta emoción es la que nutre al bebé que acaba de nacer, que nos ayuda a crecer, la que nos hace sentir parte de un grupo social. El amor, por así decirlo, nos da un lugar en el mundo.
Con lo que respecta a la ciencia, el amor consiste en un cierto componente biológico, lo cual todos lo sabemos. Esto se encargan los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la oxitocina, los cuales van a generar la sensación del enamoramiento de la persona. Según la ciencia, cuando estamos enamorados se activan regiones cerebrales relacionadas con la recompensa y la motivación, como el hipocampo, el hipotálamo y el córtex del cíngulo anterior. Adicional a esto, la oxitocina y la vasopresina producen bajo el efecto del enamoramiento y esta estimula la liberación de dopamina, lo cual genera sensaciones placenteras asociadas con los recuerdos de la persona que nos atrae. Este cóctel neuroquímico que nos hace sentir tan a gusto cuando estamos empezando una relación también es el causante de los malestares emocionales tras una ruptura. Con lo que respecta al amor desde el punto de vista puramente psicológico, se dice que el amor es una experiencia efectiva conformada por un conjunto de variables muy concretas: necesidad de involucrarnos, necesidad de intimidad, pasión y sexualidad. Cabe destacar que en 1986 Robert Stenberg, un profesor de la Universidad de Yale, dio por primera vez la definición psicológica de lo que era el amor. Él lo define de la siguiente manera: en primer lugar tenemos la intimidad, que son los sentimientos que promueven el acercamiento, la conexión y la construcción del vínculo. Es la aceptación de o el otro sentimiento con la persona que está involucrada con nosotros. La pasión es el deseo, pero no se refiere solo al deseo físico o al deseo sexual, con todo componente neuroquímico que esto deriva. La pasión también se expresa mediante la admiración hacia la otra persona. Cabe destacar que también está el compromiso, que es la decisión que expresa y autentica el construir un proyecto con la otra persona, serle fiel, saber elegir el presente y el futuro con esta persona, es crear un nosotros en un espacio propio donde se va a considerar una relación. Estas tres dimensiones conforman el libro de Stenberg, el cual también da una definición de afectividad. Estos son el cariño, el enamoramiento, el amor vacío y el amor romántico. Cabe destacar que estos son componentes que ayudan a tener algún tipo de amor con una persona. Cabe destacar que no todos estos son saludables, ya que existen diferentes tipos de compromisos uno del otro. Como por ejemplo está el amor sociable, que suele aparecer en relaciones muy largas y pues hay intimidad y hay compromiso, pero parece haberse extinguido la pasión. O el amor fatuo, el cual no hay compromiso, no hay comprensión, pero sí hay intimidad. O, por ejemplo, el amor consumado, el cual es el amor que se combina con los tres elementos: la intimidad, la pasión y el compromiso. Es aquí cuando nos preguntamos cuál es el verdadero significado del amor. El amor supone una gran entrega, pero sin perder la identidad. El amor es compartir, aprender y construir. Se suele decir que alguien se ha acabado con una relación de pareja que muchos peces en el mar. Podríamos incluso añadir algo más: hay muchos mares con peces. El amor no entiende de idiomas, colores, ideologías, edades o sexo. No seas tú el que aleje por prejuicios y miedos conmigo a descubrir las bases del amor. ¿Qué no es el amor? Como ya hemos visto, definir el amor es algo complejo. Esto nos ha llevado a confundirlo con otros sentimientos y expresiones que definitivamente no corresponden al amor verdadero. De esta forma, a continuación, le hablaré sobre una lista de manifestaciones que deberían evitar en todas las relaciones, bien sea en pareja, amistad, entre padres o hijos. La dependencia emocional es uno de ellos y ocurre cuando uno de los miembros de la relación presenta una fuerte necesidad de estar en continuo contacto con el otro. También están los celos, que hay una creencia popular que expresa que si no te cela, entonces es porque no te ama. Esto es falso. Los celos son producto de la propia inseguridad, de no sentirse suficiente para la otra persona. Esto suele generar intentos de control hacia el otro, lo cual termina afectando la calidad del vínculo. La posesión también es uno de los más comunes, los cuales se sienten atraídos por la persona de ser amados y dicen que ésta les pertenece. La manipulación, esta es otra forma de ejercer control sobre el otro. En este caso se actualiza con el chantaje emocional para lograr una respuesta esperada en el otro.
Recuerda que el amor implica aceptar la propia libertad y la del otro. Muchas gracias. Para introducirnos en este tema es necesario estructurar lo que conocemos como ninfomanía y satiriasis. También debemos decantar y dar por sentado de que siempre ha existido personas que se han visto absorbidas por una insaciable afición al sexo. La psiquiatría comienza a ocuparse de estos temas o de estos casos de hipersexualidad heterosexual, otorgándoles terminologías como la erotropía, la locura erótica, la erotomanía, la promiscuidad pansexual y el liberalismo. Finalmente, la psiquiatría se decanta por su variante femenina, que es la ninfomanía, también conocida como fulgor uterino, y su variante o su homólogo masculino, la satiriasis, también conocida como faunismo. Con la creación de esto se creó una doble moral aplicada al comportamiento, ya que los hombres que padecían de hipersexualidad eran reconocidos y eran admirados por su virilidad, pero en el caso de las mujeres eran tildadas de viciosas y descalificadas como enfermos mentales. En el caso de los hombres, la cultura tiende a visibilizar este tipo de comportamientos adictivos, ya que se le permite al hombre algunas adicciones al sexo, ya que se considera que es propia de su género. En el año 2010, el psicólogo norteamericano Paul Martin Kafka propuso los criterios diagnósticos para el trastorno de hipersexualidad. La Organización Mundial de la Salud define la adicción al sexo como un problema grave de salud mental, sexual y física. Y se conoce también en la actualidad la hipersexualidad como el comportamiento sexual compulsivo. Ahora bien, podemos definir entonces la hipersexualidad como un deseo erótico permanente, constante e incontrolable de una persona, que se traduce en que está constantemente erotizándose a través de pornografías o de relaciones sexuales constantes, que a la larga le pueden traer dificultades o problemas tanto en su relación como en su vida cotidiana. Cabe destacar que el mayor número de casos de hipersexualidad se han detectado en hombres, y por este motivo se le hace mayor énfasis en los estudios. También es difícil determinar cuándo una adicción sexual puede calificarse como normal o anormal. Vivimos en una sociedad muy patriarcal y machista, donde el hombre desde su más tierna edad se les enseña que parte vital de su identidad es el desempeño erótico. Entonces, de esta manera, ¿cómo podemos pensar desde dónde la adicción al sexo es consecuencia de la educación y de dónde es un caso de parafilia o enfermedad asociada o vinculada al erotismo? La mujer y el hombre en la actualidad viven en un ambiente en el que es exaltado el erotismo, en el que les es permitido pautas conductuales que quizás en otro contexto no serían permitidos. Por ejemplo, en las calles caminamos y vemos constantemente imágenes erotizantes a través de revistas, de periódicos, de publicidades. En la música que escuchamos también es constantemente un bombardeo de erotismo. Encendemos el televisor y vemos en películas también imágenes y escenas erotizantes que en otro contexto sería imposible, ya que hasta una mirada podría tomarse como un exceso. Cuando el trastorno se debe a fenómenos psicológicos, debemos ubicar a la persona en el entorno donde creció, donde se desarrolló, donde fue educado, para poder determinar a lo que fue expuesto, al medio que fue expuesto, y posteriormente determinar a qué obedece la exaltación del erotismo. Pero cuando el comportamiento proviene de una formación cultural,
que el individuo recibió, hablamos de una educación de patrones conductuales deformados como consecuencia del medio donde fue formado. Entonces tenemos a un hombre que abusa de una mujer y que cree que ese comportamiento es la manera en la que debería abordarlas. Un hombre que piensa que esa es su identidad, así debería hacerlo. Un hombre que piensa que tener relaciones constantes y continuas, aún a pesar de las normas impuestas, las normas morales, sociales y jurídicas, es parte de su identidad. Cuando no hay un freno a este tipo de personas, cuando el sujeto no se le ponen límites, entonces puede llegar a comportamientos sexuales excesivos, como es el hostigamiento y hasta la violación. Actualmente el tratamiento para la hipersexualidad incluye psicología cognitiva conductual. El paciente aprenderá cómo surgió esta conducta adictiva y el mecanismo que lo ha llevado hasta el punto en el que está. Aprenderá a modificar sus comportamientos sexuales, sus pensamientos y sus sentimientos con respecto al sexo, y empezará a formar intimidad desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista más adaptativo. Buenos días, mi nombre es Ángel López y yo les voy a hablar sobre las rutas alternativas. Vemos las rutas alternativas a nivel sexual como un sinfín de estímulos y movimientos cognitivos, además de los procesos fisiológicos. Si bien sus formas más comunes son la estimulación genital de zonas erógenas, también están las no físicas, que vendrían siendo las visuales, las olfativas y las auditivas. Las visuales forman un gran papel fundamental a nivel de la estimulación sexual, ya que esta no es táctil y se pueden alcanzar altos niveles de excitación sexual. Esto cumple una función también con lo que vendrían siendo las fantasías sexuales, ya que nos vemos estimulados visualmente. La olfativa es considerada una de las estimulaciones más fundamentales e importantes, ya que la información olfativa es crítica para la sexualidad y está demostrado científicamente. Auditiva es de vital importancia para la retroalimentación positiva de las parejas, ya que esta nos da información de los niveles de placer que puede presentar la pareja como tal, y también ayuda con lo que vendrían siendo las fantasías sexuales. Las fantasías sexuales es todo este cúmulo de actividad sensorial unido, ya que pasamos de un estímulo visual, pensamos un estímulo auditivo, y el olfatorio ya vendría siendo lo que se espera de la pareja. Muchas gracias. Mi nombre es Yamar Sánchez y yo les voy a hablar sobre la estimulación sexual. La estimulación sexual es cualquier estímulo sensorial que produce y aumenta la excitación sexual, que puede conducir al orgasmo. La excitación sexual no suele requerir estimulación física, pero para lograr un orgasmo generalmente sí la requiere. Suficiente estimulación del pene en el hombre o del clítoris en la mujer puede llevar a un orgasmo. La estimulación sexual genital es aquella estimulación netamente física que consiste en tocar los genitales, y esta puede ser la masturbación, el coito o el sexo oral, dependiendo si está acompañado o está solo. Y esta desencadenada por estímulos de los nervios sensibles que provocan liberación de sustancias químicas que generan placer. La excitación no genital. Existen otras maneras a través de las cuales se puede estimular una persona, además de los genitales.
Estas son zonas erógenas, pueden ser zonas erógenas como los pezones, los labios, los muslos o el cuello, que si se estimulan de buena manera puede causar la excitación. También hay otras maneras, digamos que no convencionales, de excitación, como lo son estimulando otros órganos de la vista, como los pueden ser la estimulación visual, auditiva o olfatoria. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Malero. Soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, cursante de segundo año de medicina, y hoy les voy a hablar referente a mi grupo, en conjunto, a las relaciones humanas como tal. Como bien sabemos, las relaciones humanas son como la base de la sociedad, de la comunidad, entre otros tipos de aglomeraciones de personas. Son las que nos ayudan a mantener vínculos, ya sea afectivos, amorosos o de cualquier otro tipo, entre personas. Estos vínculos nos ayudan en la vida diaria a establecer cualquier tipo de interacción entre personas. Y hay que declarar que las relaciones humanas y las relaciones públicas son muy diferentes. Por ejemplo, las relaciones públicas, como ya lo había mencionado, son únicamente para mantener vínculos amorosos, afectivos y afectivos entre personas, las cuales nos ayudan a mantener un estilo de vida decente. En cambio, las relaciones públicas son las que nos ayudan a insertar una comunidad, o también puede ser una persona dentro de la comunidad, haciéndose únicamente por interés y estableciendo relaciones provechosas para ambos, como una especie de mutualismo. También suele generar confusión, o por lo menos generalmente las personas se confunden en que estos dos tipos de disciplinas son iguales, pero en realidad no. Mientras que uno establece vínculos afectivos amorosos sin intereses de por medio, la otra busca establecer intereses de por medio, ya sea, normalmente esto se ve en relaciones públicas, ya sea de empresas o entre otros. Esta es la única diferencia entre ambos. Y ya como había hablado un poco de las relaciones humanas, también podemos ver cuál sería la importancia de estas en la praxis médica. Normalmente en enfermería o medicina, las relaciones humanas sirven más que nada para el trato médico-paciente. A lo largo del tiempo ha habido evoluciones mediante esta práctica, incluyendo caracterizarse ciertos tipos de tratos de paciente a médico y de médico a paciente. Y únicamente eso, el trato de médico paciente. Esto puede variar muchísimos factores, por ejemplo, a la hora de evolución de recuperación de un paciente. Si no tiene respeto mutuo entre ambos, si el paciente no le obedece al médico y el médico no le obedece al paciente, porque hay cierto tipo de tratos que vienen siendo como el patriarcal, que básicamente es que el médico le impone todas las condiciones al paciente sin que pueda opinar ni nada por el estilo. Esto tiene sus ventajas, como la cual también tiene sus partes provechosas, porque hay pacientes descuidados que ellos se rigen nada más por todo lo que diga por el médico. Pero bueno, son una que otra variable. Y bueno, esto es todo por hoy, y espero que les haya gustado mi aporte sobre este tema. Gracias, hasta mañana.